En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado al 9 de agosto del 2020, 19º domingo del tiempo ordinario. El Evangelio de la misa de hoy, continuación del que oímos el pasado domingo, dice: inmediatamente después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y lo precedieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Una vez despedida, subió al monte él solo a orar. Llegó la noche y él seguía todavía solo allá arriba. La barca, entre tanto, ya estaba distante algunas millas de tierra y estaba agitada por las olas, a causa del viento contrario. Hacia el final de la noche Jesús vino hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se turbaron y dijeron: «Es un fantasma», y se pusieron a gritar por el miedo. Pero enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le dijo: «Señor, si eres tú, ordena que yo venga a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Pedro, saltando de la barca, se puso a caminar sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero por la violencia del viento se atemorizó y empezó a hundirse, y gritó: «Señor, sálvame». Y enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Apenas subieron a la barca, el viento cesó. Los que estaban en la barca se le postraron delante, exclamando: «Tú eres de verdad el Hijo de Dios». El pasado domingo vimos cómo la gente, después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, quería proclamarlo rey, pero así no podía ser su reino. Por eso Jesús se escabulló, tras haber ordenado a los discípulos que subieran a la barca y se fueran, subiendo él al monte a pasar la noche, él solo, con el Padre. De esa forma Jesús representó el momento en que habría dejado el mundo para subir al Padre, tras despedirse de sus discípulos. Como dijo Pedro después de Pentecostés, él debe ser recibido en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, como ha dicho Dios desde la antigüedad por boca de sus santos profetas. La barca de Pedro, la Iglesia, aquella noche y noche espiritual, emprendió su ruta en la fe hacia la otra orilla, o sea, hacia el tiempo del reino, el tiempo de la restauración de todas las cosas, con el viento contrario y el mar agitado, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Ya han pasado 2000 años y estamos ya al final de la noche. Como dijo el Papa Pío XII en el radiomensaje de Pascua de 1957, «Ven Jesús nuestro Señor, hay tantos signos de que la hora de tu venida no está lejos». Sin embargo, ante tantos signos y tantas voces que anuncian como cercana su venida gloriosa como Rey, tantos en la Iglesia creen que son fantasías, lo creen un fantasma, se turban con temor de que sea verdad. Como Adán después de su pecado, que dijo: «He oído tus pasos en el jardín que venías, he tenido miedo y me he escondido porque estoy desnudo». Pero ¿cómo? Miedo del propio Padre, infinitamente bueno, que es solo amor. Y Jesús nos sigue diciendo: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Porque, como dice San Juan en su primera carta, en el amor no hay temor. Al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el temor supone un castigo, y el que teme no es perfecto en el amor. Hay dos clases de miedo: el miedo natural, instintivo, que sentimos ante un peligro, como Pedro, que por la violencia del viento
tuvo miedo, y el miedo espiritual que ve en el otro, en este caso en Dios, en el Padre Divino, una amenaza, señal de que no lo conoce o que no lo reconoce, como en aquel momento los apóstoles. Sentir el temor natural no es una culpa, es una sensación que superar con fe, ayudados por la gracia. Debemos esforzarnos por dominarla, en vez de dejar que nos domine, y con la fuerza de la oración obrar como si no la sintiéramos. Por eso, nuestra confianza ha de estar siempre y solo puesta en Dios, nunca en nosotros mismos. Pero volvamos al episodio del Evangelio. Al oír que era Jesús, Pedro dijo: «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre las aguas». Pero ¿se habrá dado cuenta de lo que decía? Lo dijo sin pensar. Pedro era un impulsivo, como se ve en otras ocasiones. Su impulso era debido al deseo de estar con Jesús. Y él le dijo como lo más natural del mundo: «Ven». Pedro, sin pensarlo, saltó de la barca y se puso a caminar hacia Jesús, el cual, en vez de facilitarle las cosas, permitió que el viento arreciase y el mar se agitara aún más. Y el pobre Pedro, en vez de mirar solo a Jesús, se miró a sí mismo y a su situación humanamente imposible. Y de pronto el miedo lo dominó, lo paralizó, aunque sabía nadar, y empezó a hundirse. Pero el Señor lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Lo mismo hizo con San Pablo, que dice: «No queremos que ignoréis, hermanos, cómo la tribulación sufrida en Asia nos abrumó hasta el extremo, por encima de nuestras fuerzas, a tal punto que perdimos la esperanza de conservar la vida. Pues recibimos incluso la sentencia de muerte, para aprender a no poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. De aquel mortal peligro Él nos libró y nos librará, por la esperanza que hemos puesto en Él, que nos seguirá librando». Lo mismo hizo con las hermanas de Lázaro, cuando le pidieron que sanara a su hermano, permitiendo como premio de su fe que la situación precipitase hasta morir. También entonces Marta, no obstante haber declarado su fe sincera, pero intelectual: «Sí, oh Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha de venir al mundo». Marta estuvo a punto de vacilar, y Jesús inmediatamente le dijo: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Pero ¿por qué el Señor pide esa fe en Él? Como cuando Jesús fue con el responsable de la sinagoga, Jairo, a casa de éste para curar a su hijita que estaba muriendo. En ese momento vinieron a decirle: «Tu hija ha muerto, que no se moleste el maestro». Pero Jesús le dijo: «No temas, sigue solo teniendo fe». Era como decirle: «Si tú ahora dudas, si me niegas el apoyo de tu fe, me impides que intervenga». Así, en lugar de una sanación, obtuvo una resurrección. El Señor, cuando pide, es para dar mucho más, y exige la fe sencilla y segura para justificar su intervención divina. La gracia aún más grande que va a dar requiere de parte de la criatura una fe más grande. Pero para vivir de fe, siendo eso el tesoro más grande, suele Dios complacerse en rodear nuestra vida de aparentes banalidades, de cosas normalísimas y sin importancia, mientras que a sus ojos la fe las hace extraordinarias e importantísimas. Y son todas las ocasiones de hacer comunión con Dios. Incluso deja al alma ciertas miserias, defectos involuntarios y a veces hasta algún pecado, que humillando al alma en realidad son antirrobos que la protegen de sí misma y de los ladrones del amor propio, y la mueven a que haga más por el Señor. Por eso
Dijo el Señor a San Pablo: «Te basta mi gracia, pues mi potencia se manifiesta plenamente en tu debilidad». Mis queridos hermanos, en este tiempo que vamos a vivir, el remedio contra el miedo y la desconfianza es refugiarnos cada vez más en el corazón inmaculado y materno de María. Suya es la victoria. Y mirar siempre y solo a Jesús, felices de ser amados por Él, diciendo con Santa Teresa de Jesús: «Nada te turbe, nada te espante, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta». O decir con Santa Faustina: «Jesús, confío en ti». Jesús, me entrego a ti. Jesús, ocúpate tú. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.